10. Apaciguar el miedo. Basta con decir la palabra cáncer para que aflore el miedo a la muerte. El miedo paraliza. Es su naturaleza. Cuando el antílope nota la presencia de un león, su sistema nervioso envía una señal y se queda petrificado. La evolución ha programado al antílope para conservar una minúscula posibilidad de supervivencia en situaciones extremas. Al permanecer totalmente inmóvil, el animal tiene mayores probabilidades de pasar desapercibido. Tal vez el león pasará cerca del antílope sin percatarse de su presencia. Cuando descubrimos que nuestra vida está en grave peligro, a menudo experimentamos esta extraña parálisis. Pero la enfermedad no pasará de largo. El miedo bloquea nuestra fuerza vital en el momento en que más la necesitamos. Aprender a combatir el cáncer consiste en aprender a alimentar la vida que corre por nuestras venas. Pero no se trata necesariamente de un combate contra la muerte. Llevar a cabo este aprendizaje es alcanzar la esencia de la vida, descubrir una completud y una paz que la torna más bella. Puede que la muerte forme parte de ese triunfo. Hay personas que viven su vida sin apreciar su verdadero valor. Otros viven su muerte con tal riqueza, con tal dignidad, que parece un logro excepcional y da sentido a todo lo que han vivido. Y al prepararse así para la muerte, a veces ponemos en marcha la energía que necesitamos para vivir. Durante las semanas siguientes a mi descubrimiento de que padecía cáncer, iba a toda velocidad de una cita a otra. Un día, al final de una lluviosa tarde, me encontraba aguardando mi turno en la sala de espera de la planta 15ª de un edificio. Estaba de pie delante de un ventanal enorme y miraba desde allí las diminutas figuras que se movían de acá para allá en la calle, cual hormigas. Ya no formaba parte de su universo. Estaban vivas, tenían recados que hacer, planes para el futuro. En cuanto a mí, el único futuro que me esperaba era la muerte. Había dejado el hormiguero y estaba aterrado. Recordé entonces un poema que cita el psiquiatra Scott Peck. El poeta habla de un tren que corre a toda velocidad por las aparentemente infinitas praderas del oeste americano. Él sabe cuál es el destino final de esos vagones de acero, un montón de chatarra. Y el signo de los hombres y mujeres que ríen en los compartimentos, el polvo. Él pregunta a otro pasajero a dónde se dirige, y el hombre responde, a Omaha 45. Al final, aun cuando no lo sepan las demás hormigas, todos acabamos en el mismo sitio. No en Omaha, sino convertidos en polvo. La última parada iba a ser la misma para todos, solo que los demás no se detenían a pensar en ello y yo sí. Igual que el nacimiento, la muerte forma parte de la vida. También de la mía. Yo no era una excepción. Entonces, ¿por qué estaba asustado? A lo largo de los meses y de los años transcurridos, mis pacientes me habían enseñado a reconocer ese miedo y a asumirlo. A través de su experiencia he llegado a comprender que el miedo a la muerte no es un solo miedo, sino muchos miedos. Y en cuanto los desmenuzamos uno por uno, resultan mucho menos abrumadores. El miedo al sufrimiento. El miedo a la nada. Cuando conocí a Dennis, se disponía a morir. Tenía 32 años, casi la misma edad que yo, y también era médico. Un linfoma llevaba consumiéndolo varios meses y los tratamientos ya no surtían efecto. Sin saber por lo que yo estaba pasando, debió de notar que su angustia me llegaba al alma y pidió verme con asiduidad. Dijo que quería entender, mantenerse plenamente consciente a pesar del miedo, incluso hallándose cara a cara con el vacío. Él era el que hablaba casi todo el tiempo, mientras que yo me limitaba a escuchar. Para ser sincero, parecía entender mucho más que yo. Lo que me ayudó al principio fue darme cuenta una mañana de que no era la única persona que tenía que morir. Iba a morir joven, pero aún así vi de pronto que estamos todos en el mismo barco. Toda esa gente de la calle, la presentadora de la tele, el presidente e incluso tú, dijo, apartando la mirada. Tú también vas a morir. Parece un disparate, pero pensar en ello me tranquilizó. Este destino que compartimos todos significa que soy totalmente humano y que estoy conectado con todos vosotros, con todos nuestros antepasados y con todos nuestros descendientes. Que no he perdido el carné de socio. Dennis soñaba a menudo que lo perseguían unos vampiros, un símbolo transparente de la muerte que le pisaba los talones. Siempre se despertaba justo antes de que le dieran alcance. Pero un día su sueño acabó de otra manera. Los vampiros lo alcanzaron y le clavaron los dientes y las uñas en la carne. Dennis lanzó un grito y se despertó empapado en sudor. Hasta ese momento nunca había pensado en lo que acababa de captar. No solo tengo miedo de morir, sino que además ahora me doy cuenta de que me aterra que sea doloroso. Éramos dos médicos jóvenes y caímos en la cuenta de que no sabíamos casi nada sobre el proceso de morirse. Ni siquiera sabíamos si de verdad dolía. A nadie le había parecido útil enseñarnos eso en la facultad. Así que nos pusimos a leer libros que describían claramente cómo atraviesan el cuerpo y la mente la transición a la muerte. 2,3 Con alivio, descubrimos que la muerte en sí no es dolorosa. En los días postreros, el moribundo ya no tiene ganas de comer ni de beber. El cuerpo va deshidratándose poco a poco, deja de haber secreciones, orina, deposición de heces, y va habiendo menos flema en los pulmones. Por eso, hay menos dolor en el abdomen, menos náuseas. Cesan los vómitos y las toses. El organismo va parándose. A menudo la boca está seca, pero es fácil aliviar la sequedad chupando un cubito de hielo o un trapo húmedo. La fatiga se apodera de la persona y la mente se torna más distante, normalmente con una sensación de bienestar y a veces incluso de suave euforia. El moribundo pierde interés en conversar. Simplemente quiere coger una mano o contemplar la luz del sol por la ventana o escuchar el canto de un pájaro o una melodía especialmente hermosa. En las horas finales a veces se le oye respirar de una manera diferente. Es lo que se llama estertor. Tras esto suelen producirse una serie de respiraciones incompletas, el último aliento, y unas contracciones involuntarias del cuerpo y de la cara, como si se resistiese a quedarse sin la fuerza vital. No delatan sufrimiento. Son simplemente la señal de la falta de oxígeno en los tejidos.
Entonces los músculos se distienden y todo acaba. Pero Dennis tenía miedo de que sus tumores no le permitiesen experimentar un final tan sereno. Ya en una ocasión había sufrido un espasmo nervioso y el dolor había sido terrible. Y no se quedó tranquilo hasta que hubo elaborado un plan detallado con su oncólogo. En caso necesario, quería que le administrasen tantas dosis de analgésicos como fueran precisas para anular el dolor por completo. Era consciente de que una dosis elevada podría llevarle a tal sensación de paz que podría incluso dejar de respirar. Pero el peligro de acortar un poco su vida le importaba menos que la certeza de saber que no iba a sufrir. Entonces Dennis tuvo otro sueño, que me describió vívidamente. Era el fin del mundo. Yo estaba encerrado en un estadio cubierto. Estaban allí mis compañeros del colegio y nos encontrábamos rodeados de una muchedumbre multitudinaria. Nosotros sabíamos que apenas nos quedaban unas horas, tal vez solo una noche. La gente se arremolinaba y gritaba enloquecida. Algunos hacían el amor con el primero que encontraban, otros se suicidaban o mataban a otros. La angustia era insoportable. Me desperté con la impresión de que me iba a estallar la cabeza. Casi no podía respirar. Nunca había sentido tanto miedo. Sin embargo, aquel sueño lo cambió todo, porque aquella escena era mucho peor que la idea de mi propia muerte. Sí, voy a morir, pero tampoco es el fin del mundo. Dennis era profundamente ateo y aquella sensación de alivio lo dejó anonadado. Siempre había imaginado que con la extinción de su conciencia el mundo entero desaparecería con él. ¿Qué más da, si el mundo seguirá después de mí? ¿Por qué siento esta inesperada sensación de calma? Juntos leímos a Viktor Frankl, un psiquiatra vienés que fue discípulo de Freud y Adler y que estuvo deportado en Auschwitz y Dachau. Tras su liberación, desarrolló una forma nueva de psicoterapia. La logoterapia logo significa significado, que alivia la angustia ayudando a la persona a dar sentido a su vida incluso al filo de la muerte. 4. Recuerdo un párrafo de aquel libro en el que habla de una mujer que se está muriendo en una barraca. La mujer dirige la mirada hacia un ventanuco y observa una rama que se mece, con el cielo de fondo. Entonces, dice a sus compañeros, ¿veis esa hoja? Nada es grave, porque la vida sigue. Simplemente una hoja, ni siquiera una existencia humana. La sensación de conexión con la vida, que es el tema que trata Frankl, puede llegar muy lejos, más allá de la humanidad, a toda la naturaleza. Mucha gente que se enfrenta a una muerte inminente descubre, igual que Dennis, la dimensión universal de la existencia, una noción profundamente tranquilizadora incluso si nunca antes se hubiesen parado a ver el mundo desde ese punto de vista. Dennis descubrió lo que tiempo después llamaría su alma. Y que cada una de sus decisiones, cada uno de sus actos en el curso de toda su vida habían quedado impresos para siempre en el destino del mundo, a través de sus infinitas repercusiones. Como la proverbial mariposa de la teoría del caos, cuyo batir de alas en China influye en los huracanes de América. Dennis cobró conciencia de lo importante que es cada pensamiento, cada palabra, y aún más la demostración de amor al otro o incluso a la tierra. Ahora veía todo eso como las semillas de una cosecha eterna. Por primera vez tuvo la sensación de vivir en el momento. De bendecir el sol que le acariciaba la piel, igual que el agua que le refrescaba la garganta. Ese mismo sol había dado la vida a los dinosaurios. Esa misma agua había calmado su sed. El agua había formado parte de sus células antes de volver a convertirse en nubes y, después, en océanos. ¿De dónde me viene esta gratitud, a mí que soy un moribundo? Y también el viento, que le rozaba la cara. Pronto yo seré el viento y el agua y el sol. Y, sobre todo, el brillo en los ojos de un hombre a cuya madre cuidé o cuyo hijo salvé. Ya ves, esa es mi alma, lo que he hecho de mí, que vive ya por doquier y que seguirá viviendo siempre. Cuando empezó a ponerse realmente enfermo, se quedó en cama, asistido por el servicio de cuidados paliativos a domicilio. Regularmente recibía la visita de su hermana y de unos cuantos amigos. Entre todos se ocupaban de que estuviese cómodo. Le estiraban las sábanas, lo aseaban, le ponían flores en la habitación y la música que le gustaba. Yo entraba en aquella habitación como quien se dispone a entrar en un santuario. Una sonrisa suya era como una bendición para mí. En los últimos días quería que habláramos de lo que pasa después de la muerte. Ninguno de los dos era creyente. Pero a ambos nos habían causado una honda impresión las experiencias descritas por algunos pacientes nuestros que habían estado clínicamente muertos y que habían vuelto a la vida. Realmente nadie sabe cómo interpretar esas así llamadas de siglas de Near Death Experiences, es decir, experiencias de aquellas personas que han visto la muerte de cerca. Descubrimos que las características principales de dichas experiencias aparecen ya en pinturas antiguas y en frescos medievales. También aprendimos que las descripciones de Ndes son asombrosamente parecidas, sea cual sea la cultura, la religión o el pasado histórico de la persona. Diversos estudios clínicos, así como un famoso estudio publicado en The Lancet, sugieren que son muy comunes, que se dan en casi una persona de cada 5 cuyo corazón deja de latir unos instantes antes de resucitar médicamente, 5,6. En el libro tibetano de los vivos y los muertos, del Lama Sogyal Rinpoche, tenemos un manual de instrucciones para la persona que se prepara para la muerte. Habla de una luz blanca que nos invita y acoge, y sugiere que vayamos simplemente hacia ella. Que todo lo demás se hace solo 7. A Dennis aquellas descripciones lo dejaron más tranquilo. Manteniendo las distancias respecto de un más allá teórico, nunca se convirtió en un creyente, pero ya no veía la muerte únicamente como la confirmación de la gran nada de los nihilistas, sino que se transformó a sus ojos en un misterio, en algo mucho más abierto, como el retorno al enigma de lo que había habido antes de que él mismo fuese un embrión dentro del útero de su madre. En los últimos días prácticamente ya no hablaba. Falleció una tarde a última hora. Uno de sus amigos le estaba dando un masaje en los pies en ese momento.
A la mañana siguiente encontré encima de mi mesa una nota que me había dejado mi ayudante, Dennis M. CDR, un eufemismo habitual del hospital que viene a decir cesó de respirar. Y me pregunté si justamente no habría empezado a hacerlo. El miedo a estar solo, junto con el miedo a sufrir y el miedo a la nada, muchas veces podemos encontrar la angustia de enfrentamos en soledad a lo que Tolstoy denominó el acto monumental y solemne de la propia muerte. Tenemos miedo de que no haya nadie al final junto a nosotros para darnos consuelo, enfrentados a una circunstancia tan aterradora. A menudo esta soledad nos hace sufrir más que el dolor físico. Un día me pidieron que hablase con la mujer de un paciente porque estaba disgustada y estaba alterando el funcionamiento de todo el departamento. Atosigaba a enfermeros e internos con preguntas sobre lo que debía y no debía hacer por su marido. Alzaba la voz en el pasillo en un tono que inquietaba a los demás pacientes. Débora y su marido tenían 42 años los dos, habían sido brillantes alumnos de una de las mejores escuelas de negocios y ambos pertenecían al mundo de los negocios de altos vuelos. Pero Paul llevaba todo el año sufriendo una hepatitis muy grave. Eran dos luchadores. Habían probado todos los tratamientos existentes y seguido los protocolos más duros. Pero nada había dado resultado y los médicos acababan de comunicarle a Débora que no había esperanza. Ella se negaba rotundamente a decírselo a Paul. Pálida y brusca en sus gestos, me explicó que aún era posible que surtiese efecto el último tratamiento, que su marido tenía que mantener una mentalidad positiva, que de ningún modo debía imaginar que quizá estuviera muriéndose. Cuando entré en su habitación daba pena mirar a Paul. La ictericia resaltaba aún más la fragilidad de sus mejillas hundidas. Mientras nos presentábamos, arrugaba y alisaba nerviosamente las sábanas. Sin saltarme en ningún momento las normas impuestas por Débora, le pregunté qué pensaba de su enfermedad y cómo creía él que podría evolucionar. Él pensaba que podía recuperarse. Pensaba que tenía que mantenerse optimista. La esperanza, hasta el último momento, es importante para todos. Pero, ¿no le daba miedo alguna vez que las cosas no acabasen tan bien como él esperaba? Se quedó callado un buen rato y entonces me dijo que a menudo lo pensaba pero nunca lo había dicho en voz alta porque su mujer no podría soportarlo. Sentí una honda tristeza por Paul y Débora. Se protegían tanto mutuamente que habían terminado impidiéndose hablar de lo que más los asustaba. ¿Qué soledad tan grande experimentaban los dos? Charlamos sobre cómo se habían conocido, sobre los mejores recuerdos de su vida juntos, sobre su intención de tener un hijo después de haberlo dudado mucho. Al final de la conversación le pregunté a Paul qué pensaría si los papeles hubieran sido al revés, si Débora estuviese en su lugar, si ella se dijese que tal vez iba a morir y decidiese no hablar con él del tema. ¿Qué pensaría si una mañana ella se fuese silenciosamente, sin darle la oportunidad de contarle todo lo que había compartido con ella? Entonces me prometió que reflexionaría sobre ello. Cuando volví unos días después, Débora no era la misma. Me saludó en el pasillo más amablemente. Tenía mejor color en la cara, parecía haber dormido. Me dijo que Paul había hablado con ella. Le había dicho que temía que quizá ya no pudiese hacerse nada. Le dijo que se sentía terriblemente culpable por haberla fallado al caer tan gravemente enfermo. Ella le dijo que nada en toda su vida le había importado tanto como su relación con él. Se habían pasado todos esos días rememorando vivencias, y él le había contado qué cosas eran las que más le habían importado a él, muchas veces detalles en los que ella no se había fijado en su momento. Ella le dijo lo asustada que estaba y cuánto iba a echarle de menos cuando tuviera que irse. Y entonces Débora se armó de valor y le dijo, quiero que sepas que si en algún momento sientes que ha llegado la hora, puedes marchar. Fue terriblemente triste. Se echaron a llorar. Pero habían vuelto a estar juntos. Paul murió a los pocos días, sosteniéndole la mano. Así, aunque había estado a punto, al final no murió solo. El doctor David Spiegel, que lleva 30 años organizando grupos de apoyo para personas gravemente enfermas, cree firmemente en la importancia del humor y del optimismo para estimular las defensas naturales del organismo. Pero a menudo recuerda a sus pacientes que no se queden atrapados en lo que él llama la prisión del pensamiento positivo. Hay motivos para creer que la soledad que se impone la persona que está gravemente enferma al no querer hablar de su miedo a la muerte contribuye a empeorar su enfermedad. De hecho, hay estudios que demuestran que la relación entre aislamiento social y riesgo de muerte es tan estrecha como la relación entre el colesterol o el tabaco y el peligro de muerte. 8-12. Todo aquello que nos impide establecer un contacto genuino con los demás es, por sí solo, un paso hacia la muerte. A David Spiegel le gusta repetir un mantra a sus pacientes que a mí siempre me ha parecido más sensato y útil que los ingenuos mandamientos del pensamiento positivo. Se trata del credo realista, que viene a decir, lo más importante es esperar siempre lo mejor pero estar preparado para lo peor. El miedo a ser una carga con frecuencia, estamos más acostumbrados a cuidar de otros que a que nos cuiden. Y otorgamos una gran importancia a nuestra autonomía. La idea de un lento declive hacia la muerte también nos aterra porque nos condena a depender terriblemente de los demás justo en un momento en que ya no tenemos nada que darles. Sin embargo, en los últimos días de nuestra existencia tendremos que cumplir una de las más importantes labores de transmisión de toda nuestra vida. En general, cada uno de nosotros se ha formado la idea de su propia muerte a partir de los ejemplos que hemos recibido al ser testigos de la muerte de nuestros abuelos, padres, hermanos o amigos cercanos. Estas escenas nos servirán de guía para cuando nos llegue la hora. Si nos han enseñado a prepararnos, a despedirnos, a cultivar cierto sosiego, nos sentiremos preparados para esta última fase de nuestra vida. Al acercarnos a nuestra propia muerte, en lugar de ser inútiles, nos convertimos automáticamente en un pionero y un maestro para las personas que nos rodean. En la Facultad de Medicina de Harvard esta lección va más allá del círculo familiar.
Se invita a los pacientes que se hallan en el umbral de la muerte a encontrarse con alumnos de primero para contarles lo que están viviendo. Uno de los que accedió a reunirse con varios estudiantes fue una maestra jubilada de secundaria que se estaba muriendo de una leucemia fulminante. Cuando su marido volvió, ella lo miró con los ojos aún llenos de lágrimas por la conversación que acababa de mantener con sus jóvenes visitantes y le dijo: «Cariño, todavía me queda un último curso que dar 13. También yo tuve la gran suerte de contar con un gran maestro, mi abuela. Era una mujer reservada que hablaba muy poco de sí misma, pero fue una presencia constante en todos los momentos de mi infancia que supusieron alguna dificultad para mí. Siendo aún joven, acudí a visitarla en lo que tanto ella como yo sabíamos era su lecho de muerte. Al verla con su impoluto camisón blanco, inspirado por su belleza y por su serenidad, le cogí las manos y le dije cuánto había importado para el niño que ahora se había convertido en un adulto. Por supuesto, me eché a llorar. No sabía qué hacer con mis lágrimas. Entonces, ella cogió una en la yema del dedo y me la mostró sonriendo dulcemente. «Mira, para mí tus palabras y tus lágrimas son perlas de oro y las llevaré conmigo». Conservo la imagen de sus últimos días. Aunque había perdido su autonomía y su cuerpo la había abandonado, dio a sus hijos y nietos el regalo de amor que queda cuando ya no se tiene nada más que dar. El miedo a abandonar a los hijos de todos, el miedo que a menudo me ha parecido el más terrible de todos es el de una madre, o un padre, que no estarán ahí para ayudar a sus hijos a crecer. Leslie tenía 45 años y dos hijos adolescentes de 12 y 13 años. Su cáncer de ovarios estaba ya en fase de metástasis y después de un segundo tratamiento de quimioterapia, que no había funcionado, le habían dado 6 meses de vida. Su mayor angustia era abandonar a sus hijos. En una sesión de terapia tratamos de elaborar ese miedo. Ella tenía que visualizar lo que creía que sería lo peor que podía pasar después de su muerte. Primero se vio a sí misma como un espectro capaz de ver a sus hijos a lo largo de su vida, pero sin poder tocarlos ni hablar con ellos. Los niños estaban tristes y perdidos y la impotencia que Leslie sentía al no poder ayudarlos era desgarradora. Al imaginarse aquellas escenas, notaba tal opresión en el pecho que tenía dificultades para respirar. Le propuse dejar ahí la sesión, pero ella quería seguir. A continuación vio a su hija preparándose para uno de sus conciertos de cello, a los que ella solía acompañarla. La pequeña Sophie se sentía totalmente perdida al tener que ir ella sola. Una vez en el estrado, se sentó con los hombros encorvados y la mirada vacía. Al imaginarse aquella escena, el rostro de Leslie se contrajo aún más y empecé a preguntarme si la sesión no estaría haciéndole más daño que beneficio. Pero en el preciso instante en que me disponía a interrumpirla, Leslie vio sonreír a su hija. Fue como si le oyera el pensamiento. Mamá no está aquí, pero el recuerdo de todas las veces que vino conmigo sigue latiendo con tanta fuerza, que oigo sus palabras de aliento en mi cabeza. Siento su fuerza en la columna vertebral. Siento su amor en mi corazón. Es como si ahora estuviese conmigo en todas partes. Y Leslie la vio empezar a tocar como nunca, con profundidad y madurez. Ahora las lágrimas que rodaban por las mejillas de Leslie eran lágrimas de confianza. Una parte de su ser la había autorizado a partir en paz al recordarle, en lo más profundo, lo que les había transmitido ya a sus hijos. 5 años después recibí una carta suya. Seguía viva. Y seguía bajo tratamiento. Recordaba aquella sesión como uno de los momentos más duros de toda su vida. Pero al soltar el miedo y ganar confianza, se había otorgado a sí misma el poder para combatir la enfermedad. El miedo a dejar historias sin terminar la muerte es el último viaje. Para marcharnos en paz, tenemos que despedirnos. El hecho es que cuesta mucho dar carpetazo a las ambiciones no cumplidas, a los viajes soñados o las relaciones que en su día fueron importantes pero que se rompieron demasiado pronto. Muchas veces la mejor manera de despedirnos es dándoles una segunda oportunidad. Escribir los poemas que siempre quisimos escribir. Hacer el viaje de nuestros sueños, cuando aún hay tiempo. ¿Y cómo es la última oportunidad que tenemos para hacer todo eso? Incluso si no salen bien, olvidamos sus imperfecciones. Pero a menudo lo que más cuesta dejar es una relación dolorosa que ha marcado toda nuestra vida. Jennifer tenía 36 años y estaba muriendo de un cáncer de mama especialmente agresivo que ya no respondía al tratamiento. Su padre había abandonado el hogar familiar cuando ella tenía 6 años y su hermano 11. Se fue a vivir a México y nunca más quiso saber de ellos. Jennifer dudó mucho tiempo antes de decidirse a escribirle una carta. ¿Cómo se lo tomaría? Después de 30 años de ausencia, ¿estaría tan avergonzado que no querría responder? ¿O se mostraría indiferente y ni siquiera se tomaría la molestia de contestar? Si realmente fuese así, ¿se sentiría destrozada? Sin embargo, en muchas ocasiones el solemne momento de la muerte abre una puerta hasta en los corazones más endurecidos. El padre de Jennifer acudió a verla. Estaba asustado, avergonzado, pero fue. En la primera y última conversación de adultos que mantuvieron, Jennifer pudo decirle que le hubiera gustado haberlo conocido, que le hubiera encantado que la hubiese protegido, que la hubiese enseñado lo que sabía de la vida. Luego le enseñó fotos de ella misma, aún radiante, antes de caer enferma, y de su hijo. Ante aquel cuerpo consumido y aquella cara demacrada, el padre no tuvo arrestos para defenderse ni justificarse. Escuchaba en silencio. Al final le dijo que también él lo lamentaba. Que había hecho lo que había podido en las circunstancias de aquel tiempo pasado, con la angustia que había experimentado a aquella edad, y que seguramente hoy no actuaría del mismo modo, pero que ya era demasiado tarde. Le rogó que lo perdonase. Jennifer falleció poco tiempo después, un poco más en paz. Estar vivo. A menudo oímos decir de las personas que mueren de un inesperado ataque al corazón que ha sido una buena manera de morir.
No obstante, es un final que nos deja sin la menor oportunidad para prepararnos, para intercambiar sentimientos o para transmitir enseñanzas, ni tan siquiera para tratar de cerrar una relación inconclusa. No es lo que yo quisiera para mí. Actualmente la palabra cáncer ha dejado de ser sinónima de muerte. Pero sí evoca su sombra. Para muchos pacientes, como fue mi caso, esta sombra representa una oportunidad para reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que queremos hacer con ella. Es la oportunidad para empezar a vivir de tal manera que el día de nuestra muerte podamos echar la vista atrás con dignidad, con integridad, y que ese día podamos despedirnos con un sentimiento de paz. Me he encontrado con esta actitud en prácticamente todas las personas que han sobrevivido a un cáncer mucho más tiempo del que le vaticinaban las estadísticas. Sí, puede que muera antes de lo previsto, pero también es posible que viva más tiempo. Pase lo que pase, de ahora en adelante voy a vivir mi vida lo mejor que pueda. Es la mejor manera de prepararse para lo que pueda ocurrir. ¿Cómo iniciar una conversación sobre la posibilidad de morir? Jamás imponga la conversación sobre la posibilidad de morir a una persona que no esté preparada para ello. Es importante darse cuenta de que no lo está, y mencionar el asunto diplomáticamente más adelante. En el caso de una persona a la que no han informado sobre la gravedad de su enfermedad, podemos averiguar de qué estaría dispuesta a hablar preguntándole sencillamente, ¿qué has entendido de todo lo que te han dicho los médicos? ¿Te preguntas en algún momento si es posible que se les haya pasado algo por alto? Si la primera vez la respuesta es no, la pregunta permite que la persona vuelva a tratar el tema con nosotros más adelante. En el caso de quien ya conoce el diagnóstico pero no habla sobre lo que podría ocurrir, podemos empezar planteando con delicadeza una pregunta abierta, como por ejemplo, me pregunto si no pensarás en algún momento qué podría pasar si los tratamientos que estás siguiendo no diesen resultado. Si la persona responde, ¿por qué me lo dices? Podemos replicar porque a veces pienso en ello y se me ocurrió que quizá tú también te harías la misma pregunta. Normalmente esto basta para iniciar una conversación que poco a poco va haciéndote más franca, y durante la cual es importante escuchar, más que hablar.